Muy buenos tengan todos, queridos hermanos en la fe, tengan todos la bienvenida a la sexta fiesta del Eterno, que es llamada el Día del Perdón. En esta fiesta, pues vamos a ver también el significado, ¿verdad? Espiritual, y también qué es lo que celebraban los israelitas, o sea, en el tiempo que nuestro Padre Celestial les da esta fiesta, algo que Él les dio por la eternidad. Pero antes de empezar, vamos a orar un poquito, vamos a dar gracias al Padre diciendo: Padre, Padre bueno, Padre Santo, bendito eres tú, Señor, Santo, Santo, Santo. Gracias por darnos la vida, gracias porque estamos aquí, Señor, para agradecerte con el alma y con el corazón por tenernos con vida, porque nos perdones cada nuestras faltas y errores, cada uno de nuestros pecados, Señor. Te ruego en este día, Padre, de que me des sabiduría, inteligencia para poder explicar bien tu palabra y al mismo tiempo también yo comprenderla, Señor, porque siempre estamos aprendiendo, Padre. Gracias, Señor, por darme tu Santo Espíritu Santo para poder llevar a cabo todos estos temas, mi Señor. Te pido, Padre, que bendigas a las personas que van a escuchar esta fiesta, este tema, y que sepan la importancia, Padre, de celebrar tu fiesta y cuál es el verdadero significado. Te doy las gracias, Padre mío amado, siempre clamando en el nombre sagrado de nuestro Rey Señor Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, querida familia de Dios, como yo les decía, estamos en la sexta fiesta del Eterno, que es la fiesta llamada la fiesta del Día del Perdón. La fiesta del Día del Perdón era la sexta del ciclo agrícola en el antiguo Israel y ocurría 10 días después de la fiesta de las trompetas, es decir, el día décimo del siguiente, o sea, del día décimo del mismo mes, ¿verdad? 10 días después. Al igual que la de las trompetas, esta celebración pertenece a la época de la cosecha y ocurría por lo regular entre septiembre y octubre de nuestro calendario, ¿verdad? O sea, el calendario que nosotros tenemos actualmente, los cuales a su vez, ¿verdad?, corresponden al séptimo mes del calendario hebreo original. Porque yo ya les expliqué que hay muchos calendarios, o sea, no muchos, pero hay 3 o 4 calendarios pues que dicen que ese es el calendario, pero también sabemos que cuando los judíos estuvieron cautivos en, en Babilonia, ahí también ellos cambiaron el calendario. Y es por eso que usted va a ver que cuando se están celebrando estas fiestas, si usted está interesado, si verdaderamente, ¿verdad?, ha comprendido cuál es el significado de estas fiestas y las quiere celebrar, ¿verdad? Va a ver, si tú buscas sobre internet, que unos dicen tal el 10 de no sé cuánto, el no sé cuánto, el no sé cuánto, y es debido a eso. Entonces lo que pues yo hago es buscar como las fechas más que se llegan al calendario original hebreo, el cual pues Dios le dio a su pueblo. Usted lo puede ir a buscar también este calendario, ponga calendario original eh, hebreo, ¿verdad? Que el Dios eterno le dio a su pueblo y lo va a encontrar. Entonces, vamos a hablar de que el nombre en hebreo de esta fiesta es Yom Kippur. Yom Kippur, día del perdón, ¿verdad? Yom, que significa día, ¿verdad? Y Kippur Kippur es perdón o día de expiación, ¿verdad? Entonces, que dado a previas muestras de arrepentimiento, ese día suplicaban perdón a Dios por los pecados cometidos durante ese año. Porque, o sea, vemos cómo mediante esos 10 días la gente se enloquecía.
Entonces nosotros hoy, ¿verdad? Ya no necesitamos hacer eso, sino clamar a Dios, ¿verdad? Porque Él nos perdone. Ellos también suplicaban al Padre, no es que no le suplicaban y que nosotros no lo vamos a hacer, sino que lo que yo quiero decir es que hoy nosotros lo hacemos a través de nuestro Señor, espiritualmente hablando, porque sabemos que esta fiesta, pues es la fiesta del perdón, es cuando nuestro Señor va a venir y es Él quien nos va a perdonar, ¿verdad? Pues se llama así la fiesta del perdón. Entonces ellos pues pedían directamente al Padre pues que los perdonara y hasta hoy allá en Israel pues las personas siguen pues clamando directamente al Eterno. Pero como dijo el Señor, todo lo que ustedes quieran, pídanlo en mi nombre, porque nadie llega al Padre si no es por mí y nadie llega a mí si no es por el Padre. Entonces, le pedían perdón al Padre por todos sus pecados cometidos por ese año. ¿Ya? Nosotros también es un tiempo de reflexionar y pedir perdón también al Padre. En el nombre de Jesús. Esa es esa fiesta. ¿Qué le parece? ¿Es que usted ve que yo estoy judaizando o algo por el estilo? No. Yo aquí no estoy para meterlo en ninguna secta, en ninguna religión. Usted vaya donde usted quiera. Solo pídale dirección al Padre para que Él la lleve al buen lugar. Porque la verdad es que hay 1,000,000 de denominaciones y el Señor no viene por tanto de denominaciones y cosas, sino que viene solo por un solo pueblo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere ir a congregarse en un lado. Yo no digo que es malo, al contrario. Pero si nos vamos a ir a congregar por congregarnos y no importa el lugar y no importa lo que ahí se enseñe, ¿verdad? Y si eso va más bien a perder mi alma, pues mejor no ir, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado donde usted va a ir o a frecuentar o está frecuentando. Bueno, ya les dije de que esta fiesta, Día del Perdón, pues se llama Yom Kippur, ¿no? O sea que Kippur se traduce como expiación, ¿ya? Por eso también se llama la fiesta o el Día del Perdón o la fiesta de expiación, si usted la escucha hablar. Entonces, la expiación se entiende como la acción de enmendar, ¿verdad? Enmendar una culpa, o sea, de reparar un error. Es considerada como el medio a través de los cuales las personas que pueden recibir el perdón de sus pecados y seguir conviviendo con Dios, y es lo que hacía el pueblo, ¿verdad? Y es lo que también nosotros tenemos que hacer, clamar a Dios, aunque yo por lo menos le pido perdón todos los días a Dios, porque todos los días nosotros cometemos muchos errores, cometemos pecados. El Señor lo dijo que con solo mirar o con el pensamiento ya estábamos pecando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Levítico, el capítulo 16, el versículo 30. Porque en este día se hará expiación. ¿Ya escuchó? Expiación. Kippur, eso es lo que significa expiación. Por vosotros y serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. ¿Ya? Entonces, esta fiesta era eso. O sea, los israelitas en ese momento tenían 10 días para hacer expiación y el Señor dice que les perdonaba sus pecados. Entonces veamos cómo era ese rito, ese ritual, perdón, del día ese ritual del día del perdón. Pascua y Día del Perdón establecen una conexión, como les diría yo, directa en cuanto al cumplimiento profético efectuado por el Señor, o sea, nuestro Señor Yeshua. Mientras que el sacrificio de la Pascua se consumó con su muerte, porque eso fue lo que pasó en Pascua, ¿verdad? Fue su muerte y su resurrección,
en el madero. Miren, yo les voy a decir en el madero porque sí es cierto que pues la mayoría decimos que la cruz, pero dicen que no era una cruz, sino que era un madero, que no era una cruz. Entonces, por lo que sea, pues vamos a decir en el madero. La presentación de la sangre de la víctima dentro del lugar santísimo se cumplió cuando el Hijo de Dios acudió ante el trono del Padre en el cielo, llevando su propia sangre. ¿Ah? Porque ya sabemos que en estos tiempos, pues, los que cumplían esto, pues eran los animalitos. Entonces, el ritual de este día era el más complejo de entre todos los de la fiesta y por tanto pleno de significados espirituales y cumplimientos proféticos. Por lo que al fin de no saturar con información algunos de ellos en forma parecida a como lo hicimos en el capítulo de la Pascua, ¿verdad? Lo iremos viendo pues cuáles eran las maneras, ¿verdad? De que esto se hacía. Entonces vamos a ver que la primera parte del cumplimiento profético, nuestro Señor, cómo lo hizo nuestro Señor como sacerdote. Nuestro Señor, ¿verdad? Al presentar su sangre frente al trono del Altísimo, sentándose a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, porque sabemos que cuando Él, ¿verdad? Regresa, pues Él regresa a su santo trono al lado del Padre, dice que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y como gran sumo sacerdote, Él regresa al lado del Padre, ¿verdad? Entonces, el sacerdote en ese tiempo se preparaba para entregar al lugar santísimo. Ya sabemos, yo expliqué lo que era el lugar santísimo, que era el lugar donde pues nadie entraba y que había una cortina, ¿verdad? Y que para pasar al lugar santísimo pues había que pasar a través de esa cortina y ahí solo entraba el sumo sacerdote, nadie más. Entonces, nadie, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Esto está en Hebreos, el capítulo 9, el versículo del 6 al 8. Pues en ese lugar habitaba el nombre de Dios. Usted lo puede ir a ver también a Deuteronomio, el capítulo 2 y el versículo 5. Éxodo, el capítulo 25 y el versículo 22. Levítico, el capítulo 16 y el versículo 2. Únicamente en el día del perdón se le permitía al sumo sacerdote entrar a la presencia de Dios, siempre y cuando portara la vestimenta especial y la sangre del sacrificio. ¿Ven? Entonces, yo esto también ya lo expliqué, que solamente una vez al año el sumo sacerdote era el único que pasaba, ¿verdad? Hasta el lugar santísimo, ya con la sangre, o sea, para expiación de los pecados del pueblo. Pero hoy ya pues nosotros no necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor, Él presentó esa sangre al Padre, ¿verdad? Como cordero que Él dio su vida por nosotros. Entonces Él sube a los cielos, Él presenta su sangre y todo lo que, ¿verdad? Él hizo como si se sienta como sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando Él llega al cielo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Después que los dos hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés y le dijo, dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo. Es decir, el que está sobre el arca delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. Levítico 16, los versículos del 1 al 2. Sabemos de que los hijos de Aarón, ¿verdad? Dice que encendieron este fuego no grato para el Señor, extraño, dice, ¿verdad? Y por eso ellos, los dos hijos de Aarón, que Aarón era el sumo sacerdote, murieron. Y entonces el Eterno también le explica a, a Moisés que, que tenga cuidado, Aarón, de no entrar en cualquier tiempo, porque él podía también morir.
sino que solamente, ¿verdad? Una vez al año y con las vestiduras que el Dios eterno les había dicho que tenían que utilizar. Porque tampoco no es que podían entrar como ellos quisieran, sino que tenían que llevar puesta la vestimenta que el Padre les había dicho de llevar. O sea, que quedemos bien claros, ¿verdad? Entonces, después que yo leí este versículo bíblico, vemos que solo mediante la sangre del sacrificio y la vestimenta apropiada, el sumo sacerdote podía entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? No podía entrar, como yo ya les dije, de cualquier manera. Vamos a leer otro versículo bíblico que dice así: Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino. Se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Pero en la segunda parte, o sea, en lo que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo o por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto está en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 7. Entonces vamos a ver el cumplimiento profético, ¿verdad?, de nuestro Señor, para que usted vea que cada una de estas fiestas pues tiene un significado directo con nuestro Redentor. Yeshua ha venido a ser nuestro eterno sumo sacerdote, donde en los cielos. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Vamos a ver lo que vemos en Hebreos, el capítulo, el versículo 17. Entonces esta fiesta se cumple de esa manera, porque ya nuestro Señor, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que va a venir a la tierra, el que va a regresar y el que va a levantarnos, unos para muerte y otros para vida eterna, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ya lo escuchó? Entonces, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto lo dice Hebreos, el capítulo 7, el versículo 23. Aquí vemos que dice de que en el tiempo pues que estaban estos sacerdotes, que había templo, pues todos los años tenían que hacer esto, pues y siempre se iban cambiando de sacerdote, ¿verdad? Porque pues llegaban a viejitos, se enfermaban, morían, ¿verdad? Pero en cambio con nuestro Señor, que es nuestro sumo sacerdote, es sumo sacerdote una vez y para siempre. Ya, él no va a pasar por lo que pasaron los otros sacerdotes, ¿verdad? Porque él dice que él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, o sea, a su Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que es nuestro Señor el que está al lado del Padre, ¿verdad? Y que intercede por nosotros. Ya vio, aquí no hay María intercesora. Uf, vea cómo son las mentiras y todo esto nos ayuda a nosotros a conocer la realidad de las cosas, ¿verdad? Y no dejarnos engañar. Si usted es católico, lo que sea, pues yo no estoy aquí para discutir o pelear con nadie, simplemente estoy hablando de la palabra, pero vemos pues que María no es intercesora de nada. Solo tenemos un mediador y se llama Yeshua HaMashiach. Él es nuestro único Salvador. E inclusive cuando rezan, yo no recuerdo qué cosa es lo que rezan, que dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte, amén. Ay, ni me la sé, pero dice ruega por nosotros y después dice
nosotros pecadores a nuestra muerte, amén. Y también dice que a ella también que Dios la perdone, algo así. Entonces, ellos mismos se contradicen, ¿verdad? Por eso le digo de que nosotros tenemos que estar leyendo la palabra, pues para no irnos por corrientes que no son, simplemente. Bueno, hay muchas personas que aunque uno les diga las cosas en su cara y se las enseñe y todo, pues no quieren, no quieren, porque dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y a veces no hay, yo digo que no hay que estarse dando cóleras ni con una persona pues, que no quiere saber o algo así. Pues está bien, nada de debates, nada de cada quien pues que haga lo que quiere y pueda y ya nos veremos las caras delante del Altísimo porque todos vamos a pasar por ahí y vamos a ser juzgados, ¿verdad? El necio, pues que quiera seguir siendo necio, la palabra está aquí, está bien escrita, pues yo no le encuentro que tenga errores, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Sabemos que María fue una sierva de Dios, de la cual Dios se sirvió para enviar, para que su hijo se encarnara aquí en la tierra como hombre, ¿verdad? Porque es nacido del Espíritu de Dios y tenía que nacer como hombre porque él vino como hombre aquí a la tierra a sentir los dolores y todas las miserias que nosotros sentimos, sino cómo él iba a comprender cómo nosotros nos sentimos. Perdón, cómo nosotros actuamos cuando tenemos un dolor, cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos enfermos, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, ¿verdad? Él todo eso lo sintió, lo comprendió, lo vio y dice que él también, al ver sufrir a las personas, también él tenía sentimientos y se apiadaba, ¿verdad? De las personas, por eso las sanaba, las levantaba de la muerte y todo lo demás. Entonces, la escritura nos enseña que el ropaje significaban las acciones, o sea, cómo tenían que vestirse. Veamos lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 8. Y a ella se le ha conocido, no, perdón, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, es las acciones justas de los santos, ¿ya? Entonces por eso tenían que vestir así, porque dice que eran las acciones justas, ¿verdad? De los santos. Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 8. La vestimenta sacerdotal correspondía al más alto dignatario y son el símbolo de la investidura eterna de nuestro Señor Yeshua. Juan da testimonio de haber visto a nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, ataviado con ropa sacerdotal. En Apocalipsis, él lo dice, vamos a leerlo, Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 13, perdón. Ya, entonces vemos de que por eso es que el Eterno también les dio ropas especiales a los sacerdotes que tenían que llegar al lugar santísimo, porque nuestro Señor es así como Él se viste, es puro. Y el blanco, dice el lino, es pureza. Cuando Juan lo describe, dice, con ropa blanca que él nunca había visto, así de blanca, con cinturones de oro y todo, ¿verdad? Entonces vemos que el sacerdote, mire la correlación que tenía con nuestro Señor también. No es que se iba a vestir de cualquier manera, sino puro, así limpio, como nuestro Señor Yeshua. Porque también había una purificación antes de todo eso en agua. Y es lo que hoy pasa con nosotros también. Nos tenemos que purificar a través del bautismo, ¿verdad? En la agua. Antes de ataviarse con las ropas sacerdotales, el sacerdote debía purificarse mediante agua.
¿Y qué es lo que hizo nuestro Señor? Antes de subir al cielo y ataviarse con esas ropas, ¿verdad? Sacerdotales allá en los cielos, Él también se purificó en agua aquí en la tierra. Él nos dio el ejemplo. Fue Juan, el bautizante, quien lo bautizó, ¿verdad? Ya todos sabemos, Juan, que era primo de él y que fue decapitado, ¿verdad? Entonces, por, ¿cómo? por Herodes, que era el que estaba en ese tiempo. Él lo decapitó porque Herodes vivía con Herodia, la mujer de su hermano, y Juan se lo dijo: tú estás haciendo muy mal estar con la mujer de tu hermano. No te es lícito, le dijo eso. Entonces la mujer eh, lo odiaba a Juan y en la primera ocasión que ella vio para poderlo salir, o sea, como sacarlo del camino, pues eh, la hija de ella en un baile, en una fiesta, ¿verdad? Que bailó muy bonito y Herodes dijo: ay, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te voy a dar y todo. Pues la hija le preguntó a la madre que qué quería, ¿verdad? Y ella dijo: decide que te dé la cabeza de Juan. Él lo había dicho delante de todo, pues, el gentillal que estaba en la fiesta y no podía echarse para atrás. Y fue por eso que así murió Juan. Entonces vemos cómo todo esto, ¿verdad? Es el símbolo de todo lo que nosotros vivimos. Como vemos cómo Jesús también se bautizó, nosotros también somos bautizados, ¿verdad? Y dice que cuando Él venga, Él nos va a dar ropas, vestiduras limpias. Y mismo en Apocalipsis dice que salieron mucha gente, dice, todos vestidos de blanco, de ropa limpia. Entonces nosotros ya salimos lavados también en la sangre del Cordero, ¿verdad? Porque por medio de Él hemos sido redimidos y hemos sido perdonados. Veamos otro versículo bíblico. Vamos a ver Levítico, el capítulo 16 el capítulo 16, el versículo 3. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. ¿Ya escuchó? Veamos el cumplimiento profético de nuestro Señor. El Señor acudió al baño ritual o rito, purificación por agua, que en hebreo se conoce como rito, ¿verdad? Eh, del rito de lo que es el bautizo, como ya se lo dije. Entonces nuestro Señor también cumplió eso. Entonces, para que vea que esta fiesta no son de los judíos, no tiene nada que ver con los judíos. El Padre se la dio a su pueblo, porque Dios seguramente les iba a dar revelación más adelante. Pero vino el Mesías y pues no fue bien recibido. O sea, hasta hoy siguen esperando otro Mesías y todo eso, ¿verdad? Entonces no comprendieron que esta fiesta Dios les estaba dando el camino de la venida de su hijo, como el hijo también, por todo lo que ellos hacían, o sea, físicamente, ¿verdad? Venía el hijo de él a hacerlo espiritualmente, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque hoy comprendemos, estamos comprendiendo, ¿verdad? Esta fiesta, como el Eterno, ¿verdad? Nos viene dando cada día más revelaciones al respecto de lo que es su palabra. Hay tantas cosas en la Biblia que nosotros las desconocemos, lo leemos y lo pasamos por alto. Hay mucha revelación en la palabra de Dios que nosotros pues no somos capaces de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque quizás no se ha llegado el momento. Pero cuando se llega el momento, Dios abre los ojos, ¿verdad? Y dice: ahora sí, es el momento de que esto y esto y esto suceda. Por eso es que nosotros pues tenemos que siempre decir que sea la voluntad del Padre, ¿verdad? Y no la nuestra. Veamos lo que nos dice Marcos, el capítulo 1 y el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret
de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ya? Ahí en el río Jordán, nuestro Señor Yeshua fue bautizado. Marcos capítulo 1 y el versículo 9. Entonces, el agua y la sangre simbolizan al Espíritu de nuestro Señor Yeshua, que nos limpia de todo pecado, porque eso es lo que nuestro Señor hizo. Él fue bautizado antes, después Él derramó su sangre, ¿verdad? Y con eso Él limpió nuestros pecados, todos los pecados de este mundo. O sea, toda aquella persona que crea en Él, ¿ya? Tendrá esa salvación y vida eterna. Porque vemos que nosotros, para llegar a nuestro Señor, ¿verdad? O al Padre, también tenemos que ser bautizados y reconocer que nuestro Señor, ¿verdad? Yeshua es nuestro único Salvador y Redentor. Porque Él es el que vino, se lavó en agua primero y después derramó su sangre. Entonces, esto es lo que Él hizo espiritualmente, ¿verdad? El agua y la sangre, pues simbolizan el sacrificio de nuestro Señor. Veamos lo que nos dice Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, ¿ya? ¿Cuál espíritu? El espíritu de nuestro Señor, ¿verdad? El agua, cuando Él se bautiza, y su sangre que fue derramada. Entonces, en ese día del perdón, habían sacrificios, los sacrificios de ese día. Esos sacrificios eran pues especiales para exclusivamente ese día, ¿verdad? Y consistían en 2 machos cabríos, un carnero y un becerro, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy? Nosotros ya no necesitamos de ellos, porque ya nuestro cordero ya fue inmolado, ¿verdad? Fue inmolado y ya Él hizo ese sacrificio. Vamos a lo que nos dice Levítico, el capítulo 16 y el versículo 5. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará 2 machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de su familia, ¿no? De todos sus familiares. Entonces vemos de que primero el sumo sacerdote tenía que expiar sus pecados para poder presentar también ofrenda de todo el pueblo. ¿Ya? Entonces nosotros ya no necesitamos de hacer ese sacrificio, ¿verdad? Porque ya nuestro Señor, pues, Él ya fue inmolado, ¿verdad? Él ya derramó su sangre por nosotros y todo eso. Entonces lo que nos toca a nosotros, clamar perdón, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Eso es todo lo que a nosotros nos toca, reflexionar esos días, eh, saber que si hemos cometido un error bien grande, pues es el tiempo de clamar al Padre, ¿verdad? A través de su Hijo amado. Eh, y también recordemos que se echaban suertes sobre los 2 machos cabríos. O sea, sobre estos machos cabríos se echaba suerte. Habían dos chivos, ¿verdad? Al que le tocaba morir se le degollaba de inmediato. O sea, se decía, digamos, como cara y sol, ¿no? Y entonces al que le tocaba, porque había uno que quedaba vivo y había otro que pues
era sacrificado. Entonces, ese animalito que caía en él tenía que ser, le tocaba pues morir y se le degollaba de inmediato, era degollado para la sangre, ¿no? De inmediato. Y vamos a ver que después el otro pues lo mandaban al desierto. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Luego tomará los 2 machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra por Azazel. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Levítico, el capítulo 16, el versículo 7 al 9. Entonces vemos que inmediatamente el becerro era ofrecido por los pecados del sumo sacerdote y su familia. Veamos lo que nos dice Levítico, capítulo 16, el versículo 11. Luego, Aarón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Y luego degollará el becerro para su propia expiación. Levítico, capítulo 6, versículo 11. Veamos el cumplimiento profético. Todos los sacrificios del primer pacto, ¿verdad?, apuntaban a que el Señor, ¿verdad?, nuestro Señor Yeshua, de una, de una vez y para siempre consumaría todo esto, ¿verdad? Con su muerte en el madero o en la cruz, ¿verdad? Veamos lo que nos dice Hebreo, el capítulo 7 y los versículos del 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? Porque Él se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Por nosotros. Entonces vemos que Él no tuvo que hacer o un animalito o otras cosas, ¿verdad? No, Él una vez y para siempre. Y era, pues, dice que Él fue santo, inocente, sin mancha, ¿verdad?, apartado de los pecados y todo lo demás. Y hecho más sublime que los cielos, imagínense la condición de nuestro Señor. ¿Cuándo nosotros vamos a ser más sublimes que el cielo? Es por eso que perfecto solo nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros, pues, estamos en la carne, nos cuesta mucho, como le dijera yo, no contaminarnos con tanta cosa en este mundo, ¿verdad? Nos es bastante difícil. Entonces vemos que se descubría el velo que separaba el lugar santísimo del altar principal, porque primero había un altar principal y después estaba el lugar santísimo por último. El sumo sacerdote pues sacaba brasas incandescentes y las ponía en el incensario que tenían, ¿verdad? Un incensario de esos bueno, yo creo que todos lo conocemos, el cual llevaba al altar del incienso delante del arca en el lugar santo. Descubría el velo y el arca quedaba a la vista. O sea, ¿qué es lo que había ahí? Era el arca, ¿verdad? El arca del pacto. Eso es lo que había detrás del velo. Y solo una vez al año se descubría y quedaba a la vista pues el arca, y era solamente el sumo sacerdote quien podía entrar ahí. Porque si además solo una vez al año, porque si el sumo sacerdote entraba otro día, moría inmediatamente. Entonces dice que descubría el velo y el arca quedaba a la vista. Luego
cuando esto pasaba, pues derramaba perfume y las brasas en el incienso del lugar santo. El humo y el perfume llenaban el lugar santísimo. Y que cuando nuestro Señor hizo todo este sacrificio, dice que fue grato para el Padre. ¿Ya? Estos olores eran gratos para el Padre, ¿verdad? Físicamente hablando. Hablando espiritualmente, es cuando nuestro Señor hizo todo este sacrificio, dice que para el Padre, pues, fue algo grato para Él. Y bueno, usted sabe que Él hasta dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Este, nuestro Señor, cuando Él pues derrama toda su sangre de esta manera, ¿verdad? Él hace la voluntad del Padre. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Tomará entonces un incensario, echará en él brasas del fuego que arde en el altar delante del Señor y 2 puñados de perfume aromático molido y lo llevará tras el velo. Sabemos que estos aromas, ¿verdad? Estos inciensos eran especiales y fue el mismo Padre Celestial que dijo con qué y cómo se hiciera. No era cualquier cosa. Es por eso que los hijos de Aarón murieron, porque ellos dicen que quemaron estos incendios, ¿cómo se dice? Ay, la palabra se me fue en español. Eh, este incienso que no era lo que Dios había dicho de que se hiciera y por eso también murieron. Entonces, ¿qué pasaba? El velo se abría, ¿verdad? Para que el humo llegara al lugar santísimo, porque el que estaba con el incensario no llegaba hasta el lugar santísimo, nada más que el sacerdote. Entonces se abría la cortina para que el humo llegara hasta el lugar santísimo. Ahí delante del Señor echará el perfume, dice la palabra, sobre el fuego, y el humo del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así Aarón no morirá. Levítico capítulo 16, versículos 12 al 13. Cumplimiento profético. Veamos. Esto significa la obediencia de nuestro Señor Yeshua al aceptar su sacrificio. Tal sumisión subió hasta el trono como ofrenda de olor fragante para el Padre. Así que ya vio cómo todo esto que ellos hacían, ¿verdad? Los israelitas, el pueblo de Israel, no se dieron cuenta que todo esto pues era nuestro Señor. Y es por eso de que hoy pues yo estoy hablando de esto y yo espero de que usted comprenda y que vaya a leer que todo eso fue lo que nuestro Señor vino a hacer. Y esta es la sexta fiesta que Él todavía, este, cuando Él ya venga, ¿verdad? Que viene a perdonar y de todas esas cosas, ¿verdad? Se va a cumplir. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Esto está en Mateo 26 y el versículo 39. Aquí vemos cómo él como hombre, ¿verdad? Le dolía esa muerte. Ahí inclusive le sudó hasta sangre. Imagínense cómo estaba destrezado y todo. Que hasta sangre salía por sus poros. Porque él vino como hombre, que la tierra no como Dios. Es solamente cuando Él ya pasa a través de todo esto y que Él resucita y que sube al cielo, que, ¿verdad? Él vuelve nuevamente, ¿verdad? Al lado del Padre como Él siempre había estado. Veamos lo que nos dice este versículo bíblico. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto lo encuentra en Efesios, el capítulo 5 y el versículo 2. Entonces,
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos 15, el versículo 38. Esto es cuando nuestro Señor, ¿verdad?, muere en el madero, que dice que hubo un gran terremoto y el velo, dice, del templo se partió de arriba, de arriba, dice, hasta abajo. Vemos que aquí también cumple lo mismo que se cumplía cuando ese olor grato y todo eso corrían esas cortinas, se abrían esas cortinas. Cuando nuestro Señor también muere, las cortinas del templo se rasgaron de arriba, dice, hasta abajo y quedaron pues abiertos. Hasta eso cumplió nuestro Señor, que aquí lo dice en Marcos capítulo 15, el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces, vemos que lo que ellos hacían, ¿verdad? Los israelitas, ellos llevaban la sangre del becerro en una vasijita, pues en una panita y en una vasija. Y sin traspasar el umbral, con el dedo la rociaban 7 veces, desde el lugar santo hacia el lugar santísimo, marcando con esa sangre un camino nuevo en dirección al arca. ¿Ves? Entonces vemos que nuestro Señor también lo hizo. Él con su sangre, ¿verdad? Con su sangre preciosa, ¿verdad? Llegó al lugar santísimo. ¿Verdad? Y el velo también se rasga. Todo era nuestro Señor. Estas fiestas eran nuestro Señor. ¿Ya? Veamos lo que nos dice la palabra. Tomará también un poco de sangre del becerro y con su dedo rociará sobre la tapa por el lado oriental. O sea, esto era como la orientación al tabernáculo. El lado oriental es la parte, pues, delantera. Vemos lo que dice Levítico 16:14. Luego rociará sangre con su dedo 7 veces por la parte delantera de la tapa. Entonces vemos el cumplimiento profético de nuestro Señor, así como el sumo sacerdote marcaba el camino al trono, porque marcaba, eso era para marcar el camino al trono, que rociaba así la sangre, ¿verdad? Así con los dedos. Al trono del lugar santísimo con la sangre de la víctima, o sea, con la víctima sacrificada, porque cuando sacrificaban ese becerro, ¿verdad? Esa era la sangre que pues iban ahí echando hasta llegar al Santísimo. Nuestro Señor Yeshua, con su sangre, hizo un camino nuevo al Padre Celestial. Él también con su sangre hace un camino. Por eso dice de que Él es el camino y la vida. Eso es lo que dice la palabra, que nuestro Señor, Él es el camino y la vida, no hay otro. Porque con su sangre Él hizo ese camino. El camino que el sacerdote, ¿verdad?, marcaba solo era válido ese día porque era una vez al año, ¿verdad? Una vez todos los años tenían que hacer eso para el perdón de los pecados. Era una vez solo por ese día, ¿verdad? Pero sabemos que el camino de nuestro Señor, Él lo hizo con su sangre. Y ese camino que Él hizo es un camino eterno, por siempre, para siempre, con su sangre derramada. Y es por eso que ya, pues, todos esos ritos ya no son, sino que ahora, pues, todo, pues, espiritualmente, como nosotros tenemos que estar atentos a estas fiestas, pedir perdón, porque usted no me puede decir a mí, yo no he pecado, yo no he hecho mal, yo no he matado a nadie, no. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor y nosotros sabemos de que no somos perita en dulce todos, ¿verdad? Siempre tenemos nuestros errores. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo
permaneciera en pie, o sea, el símbolo del primer pacto. ¿Va? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Aquí está, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, o sea, como sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que está en los cielos. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21. Nuestro Señor, vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 14, el versículo 6. Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es aquí donde nuestro Señor, ¿verdad? Él hace el camino, Él rasga el velo también para llegar al lugar santísimo que está en los cielos. Y nadie puede ahora, Él hace un nuevo camino, ¿verdad? Un nuevo pacto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces vemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la víctima, una vez marcado el camino al trono. Primero tenían que marcar el camino con la sangre, ¿verdad? El sumo sacerdote salía del tabernáculo para disponerse a entrar al lugar santísimo. Pero ya esta vez, querida familia de Dios, con la sangre del macho cabrío. Entonces se degollaba a la víctima y luego de verter en una taza, un recipiente, ¿verdad? Esa sangre volvía a entrar pasando por el lugar santo, se dirigía con temor y temblor, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Hacia el lugar santísimo donde el arca de la alianza, trono del nombre del poderoso de Israel, se asentaba. Recordemos que el arca no podía tocarse tampoco, ¿eh? Se recuerda que, ahorita no recuerdo el nombre de un hombre que dice que traían el arca la llevaban para Israel, porque se la habían llevado, y entonces David la rescata y la llevan, y entonces se iban pasando como por unos hoyos, baches ahí, y entonces dice que el arca casi se caía y el hombre pues la detuvo y murió instantáneamente. Entonces ya cuando el sumo sacerdote estaba allá adentro, mojaba su dedo en la sangre del recipiente que llevaba y la rociaba 7 veces sobre la tapa del arco. 1, 2, así, con los dedos. Era así como mediante la sangre del sacrificio quedaban perdonados los pecados del pueblo de Israel. Y cuando vino nuestro Señor, ¿verdad? Fue mediante su sacrificio que los pecados del mundo, ¿verdad?, son perdonados para toda la humanidad sin excepción. Cuando toda aquella persona quiere venir a nuestro Señor. Veamos lo que nos dice Levítico, el capítulo 16, el versículo 15 al 16. A continuación, degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior tras el velo y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de éste, como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Levítico dice, los versículos del 15 al 16. Entonces enseguida se procedía a purificar también el altar principal que estaba en el patio. Vamos con dice la palabra. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación. Y hasta que él salga, una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está
delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrillo y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de éste. Luego con el dedo rociará sobre él la sangre 7 veces. Así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. Levítico capítulo 16, versículo del 17 al 19. Cumplimiento profético. Nuestro Señor Yeshua entró en el lugar santísimo del cielo donde está el trono de Dios con su propia sangre. Él se sacrificó y es de esta manera que Él entra. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote. ¿Ves? Estas son las cosas que todavía, desgraciadamente, el pueblo de Israel no ha comprendido porque no quieren leer la palabra. Se han quedado en estos sacrificios y que pues, por eso quieren construir el templo y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que pues no es necesario todo esto, ¿verdad? Sino que pues nuestro sumo sacerdote ya estuvo aquí en la tierra, él ya hizo el sacrificio por él mismo y pues que nosotros hoy tenemos el camino abierto para poder entrar al reino de Dios. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y los chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia. ¿Ya vio? Es decir, ya no por fuera, sino ahora interiormente, o sea, todo espiritualmente hablando, ¿verdad? De las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Entonces, querida familia de Dios, vemos que el arca de la alianza era el trono de Dios en la tierra. Así mientras que otras versiones, ¿verdad? Pues dicen que hablan de otra manera, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que el arca de la alianza era el trono de Dios en la tierra y eso está más que claro. Hay otras versiones bíblicas que hablan de el propiciatorio, ¿verdad? Pero pues sabemos eh, que pues todo esto, ¿verdad? Dios puso el arca de la alianza porque Él dice que ahí se podía hablar con Él y Él demoraba con el pueblo. Querida familia de Dios, yo no sé si me están entrando unas llamadas, hasta aquí voy a quedar y ya regreso con la segunda parte.